Aparte de eso, quiero saber la opinión del representante de Sanidad, de qué le parece del turismo sanitario, de qué le parece el mercado central de compra de medicamentos, que eso sí es un buen recorte en sanidad y eso es donde se va a notar el dinero. ¿Que se lo van a recortar? ¿Lo del medicamento? ¿Cómo ha dicho? Espérate, no. Mira, vamos a ver, hay una cuestión... No te he comprendido, espérate, ¿qué? El turismo sanitario, sí. ¿Sabe lo que es? Sí. Y la compra de medicamentos centralizada. Quiero saber la opinión vuestra de los sindicatos. Yo te voy a decir una cosa. El medicamento centralizado, como tú dices, Andalucía lo ha hecho con unos laboratorios y que han cogido también se la han impugnado. Mira, Andalucía, por lo pronto te voy a decir una cosa. Yo te digo, y te dejo hablar. No, contestándole. Andalucía tiene en los cajones metidos marcapasos a punta pala y tiene que tirarlos porque están obsoletos. Que no te estoy hablando de marcapasos. Porque se compran demasiado. Te estoy hablando de... Que a lo que tú me has dicho que quiere centralizar y eso me parece muy bien, pero que Andalucía lo ha querido hacer, ha salido y la han impugnado. ¿Cómo? Es decir, no sé si Andalucía está comprando provincia a provincia. ¿Cómo puede decirse si Andalucía está comprando provincia a provincia los medicamentos? Que no lo tiene centralizado. Bueno, el asunto. Vamos a ver. Medida, eso lo sabrán, ¿no? También de que hay una medida que intentaba imponer o hacer el gobierno andaluz de subastar medicamentos, es decir, que le ofrecía a determinados laboratorios que ofertaran para que se pudieran usar sus medicamentos a los precios. ¿Es mentira lo que estoy diciendo? Permite que termine, ¿no? Y esto ha sido denunciado ante el Tribunal Constitucional y está paralizada la medida, cuestión que se anunciaban que podían suponer 1.000 millones de... Pero bueno, y esto ha sido impugnado por el gobierno central en base a no sé qué. Habrá cuestiones, como dices tú, del turismo sanitario que habrá que parar o habrá que hacer que sea mucho más controlado por el Estado y que revierta al Estado aquello que gaste en ciudadanos extracomunitarios según los acuerdos que se tengan. Pero ojito con esto, porque se están apuntando también a otras historias. Que sería... Un segundo, Diego, porque nos quedan solamente 2 minutos y nos queda un asunto también importante que está de actualidad y que también afecta a la provincia de Huelva. Además tenemos aquí al representante de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Huelva y es el recorte en sanidad. Aparte de este copago farmacéutico, el recorte de 10.000 millones de euros que hablábamos antes afecta a educación y a sanidad. Si en educación decíamos que podría afectar, que se calcula que podría afectar a entre 1.500 y 2.000 interinos, también tenemos un recorte en sanidad que puede afectar en Huelva a unos 1.500 interinos, profesionales sanitarios. En 2 minutos, que no tenemos más tiempo, ¿cuál es la posición de su federación de sanidad y de servicios sociosanitarios del sindicato de Comisiones Obreras? Los recortes todavía no han terminado plasmados en un real decreto en el BOE. Está dando palos de ciego la administración central, lo que es el Estado, el gobierno de Rajoy, sin saber cómo va a aplicarlo. Ha anunciado 7.000 millones que van a llegar a las distintas comunidades. Desde luego, como decía antes, cualquier recorte en sanidad es un retroceso del estado de bienestar, es un retroceso en lo que tendríamos que tener cada vez con más inversión, no recortando. Lo de los 7.000 millones va a ser algo que nos va a llegar. Lo que estás hablando de pérdida de empleo viene por el incremento de la jornada laboral que ya está publicado está en trámite parlamentario, en los presupuestos generales del Estado, y es lo que va a hacer que se pierda realmente empleo. Pues se puede calcular que son unas 100 horas más o menos al año por cada profesional. Estamos en Andalucía, unos 100.000 profesionales en la sanidad andaluza pública, con lo cual puede hacer unas cuentas. El personal afectado, pues todo el que no tiene la plaza fija, que puede ver cómo con estos recortes se tiene que reducir plantilla y se termina pues no renovando el contrato o no permitiendo de que se haga una oposición para darle estabilidad. Y además sobre un sector que lo conocéis, desde el 2007 hasta aquí ha tenido graves recortes. Se ha ajustado al límite. Ahora mismo estamos en los hospitales sin sustituciones, estamos en los hospitales sin posibilidad de contratación cuando se tendrían que estar contratando y se tendrían que estar sustituyendo, y todo esto, esta medida lo que viene a hacer es darle el tajo a las posibilidades de
calidad y de tanto en la enseñanza como en la sanidad, con lo cual nunca podríamos estar de acuerdo con una medida como la que está abordando el Gobierno. Se tiene que apuntar hacia otro sitio. Y estas son medidas ideológicas, políticas, que quieren terminar con el estado de bienestar tal como lo conocemos, que quieren gracias o a presión de los mercados, coger tajada de lo que se está invirtiendo en sanidad, en la sanidad pública. Alejandro, sí, yo rápido. Preguntar rápido. No, que subrayando lo que dice el compañero de comisiones, tengo familia que son médicos y es verdad, están preocupados porque hay quien no tiene una plaza fija, están preocupados por los recortes. Podríamos decir que es el mismo caso que el de los profesores interinos. Luego no he entrado yo tampoco mucho a valorar la reforma en sanidad. Yo hay cosas que creo que están bien que se toquen para mejorar su eficiencia, ¿no? Y lo hablamos en nuestras tertulias que tenemos y tal. Claro, yo tengo dos padres que son pensionistas, que el hecho de que me pierdo un poco qué pensión es la que va a pagar y tal, pero yo sí que creo que es verdad que nuestros mayores hay que cuidarlos porque son los que han levantado el país durante muchos años, ¿no? Y vuelvo a repetir, claro, lo primero que se ataca es a los pilares básicos de esta sociedad. Habiendo mucho margen, pues claro, eso no es serio. O sea, cualquier ciudadano que esté viendo este debate no puede estar de acuerdo con esos recortes. Podemos estar de acuerdo que, por ejemplo, en sanidad se mejore la eficiencia. O sea, yo no estoy de acuerdo en que en un domingo, que yo mismo lo he hecho, vaya a urgencias por un catarro y estén saturadas las urgencias. La urgencia es urgencia. Entonces, ese tipo de cosas hay que mejorar la eficiencia o el turismo sanitario. Yo estoy totalmente en contra que haya extranjeros que vengan y más en estas situaciones. Luego apuntaba también el compañero que, claro, hay cosas que pagamos con nuestros impuestos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué impuestos? Porque ya hay 6 millones de personas que no cotizan, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que se puede entrar, pero yo también veo muy al límite de lo que es... De la raya se ha pasado un poquito más allá, ¿no? Y bueno, que vuelvo a decir que me da tristeza, un poquito con la edad que tengo... Un poquito nostalgia de lo que podríamos ser y hacia dónde vamos, porque las políticas son erróneas. Erróneas de España, erróneas de Europa y de toda la Unión Europea, y creo que hay que cambiarlas. Vamos. Para eso Antonio, un minuto. Antonio, que tenemos que terminar. Tenías pendiente en un minuto comentarnos la resolución que había adoptado su sindicato, la Unión Provincial de Jubilados y Pensionistas. ¿Pero puedo leer un momentito? Menos de un minuto. Voy a tener que leer mucho. Mira, una resolución que tomamos en el regional fue la siguiente. Por los medios de comunicación nos enteramos que el gobierno del Partido Popular, mostrando una vez más su verdadero propósito con relación a sus conceptos del estado de bienestar y a la política para conseguir desmantelamiento progresivo. Una vez más, esto continúa una política agresiva con respecto a los mayores. Vemos con estupor cómo, faltando a los más elementos principios y promesas reiteradas de apoyo, consenso y reconocimiento a los hombres y mujeres mayores, todo ello queda en una declaración de intención que no corresponde con la realidad, atacando sus derechos y maltratándoles en algo de que más se le puede afectar, como es su salud y economía. Una vez de aumentar las pensiones de miseria a este colectivo, está sujeto a su gran mayoría. Le atacan aumentando los gastos ostensiblemente por algo que es imprescindible para vivir, como es el copago sanitario. Después de todas las promesas sobre este tema, nos enteramos hoy que van a establecer una subida mínima de un 60% a los trabajadores y con una mínima del 10% a los pensionistas. De ser esto así y llevarse esta medida a cabo, están condenando a millones de pensionistas a poner en grave riesgo su salud y su vida, al no poder hacer frente a estos gastos. Máxime cuando estos medicamentos son generalmente indispensables para la vida de este colectivo. Se está atacando nuestra dignidad como personas, al no ser respetados y valoradas por mucho que afirmen en sus discursos lo contrario. Una medida que persigue, como ya hemos repetido en varias ocasiones, privatizar el sistema sanitario, aceptando un mazazo más al estado de bienestar. Estas medidas se toman con nocturnidad y alevosía, así como a espaldas de los representantes de los pensionistas y vía decreto, sucumbiendo este gobierno a los dictados de quien de verdad le manda, que son las industrias farmacéuticas, que son los verdaderos cáncer universal que maneja gobiernos títeres que dictan medidas como esta. Por todo ello, el Comité Regional de UPJP de Andalucía aprueba la siguiente resolución: condenar
firmemente esta medida, manifestando nuestra más firme repulsa. Demandar de nuestros servicios jurídicos las medidas necesarias para denunciarla ante las instancias oportunas o pedir amparo jurídico sobre las mismas. Y tercero, hacer una campaña nacional para denunciar dichas medidas y estudiar las acciones más contundentes que se puedan encontrar a este atropello. Gracias. Bueno, pues esa es la resolución que aprobó el sindicato UGT contra el copago farmacéutico. Estamos a punto de terminar. Juan José Iglesias quería hacer un apunte. Sí, yo rápido. Muy breve. Me parece el manifiesto que había que leerlo en otro sitio, ese manifiesto no aquí, y decir que efectivamente el Partido Popular está en el gobierno ilegalmente, que quien tenía que estar el Partido Socialista, que el Partido Popular no hace nada bien y que lo hizo todo bien fue el Partido Socialista. Bueno, pero UGT UGT... Es mi opinión. Sí, sí. Es mi opinión. Sí, que Víctor, por favor. Sí. Víctor, por favor. Que tú das tu opinión y puedes dar, pero el sindicato UGT da la opinión del sindicato UGT y Comisiones Obreras da la opinión del sindicato Comisiones Obreras y ese es el manifiesto que aprobó el propio sindicato. Pero no hace falta que me lo aclares, ¿eh? No, ya. Esto es lo que nos está pasando, ¿Puedo vamos. decir lo último? Esto es lo que Sí, nos venga, está pasando. rápido. Yo darle todo mi apoyo aquí a tu compañero Totalmente de Ismael, acuerdo. que te suban 2.000 euros, pues hay que trabajar más en verano y ya está, pero que no te dobleguen. Y otra cosa, esa profesión es preciosa, o sea que búscala aquí en España, si aquí no te van a dejar, vete a Inglaterra, Noruega y que ellos tengan tu servicio. Y por último, que es verdad que el PP está en el gobierno con mayoría absoluta y espero que lo haga bien o que, bueno, que dentro de 4 años estemos mejor que ahora. Yo espero. Bueno, pues yo creo... 10 segundos. Legítimamente también los sindicatos estamos llamando a la ciudadanía y a los trabajadores para que el 29 protestemos contra todos los recortes de la educación y la sanidad y para que el 1 de mayo sea el 1 de mayo que más Por favor, gente lleva a la calle. Es que tengo padres, me consta que tengo padres de alumnos que me han pedido, o los propios alumnos, por favor, maestro, darnos una hoja escrita para nuestros padres porque no sabemos explicarnos bien lo que nos estás diciendo. El 29 de abril, es decir, este domingo, en las capitales de provincia... Bueno, en Huelva, en todas las capitales de provincia. ¿Pero dónde 12, exactamente? En la plaza de la Merced. Merced sale a las 12 una manifestación que culminará en la Plaza de las Monjas y que el motivo es pues protestar y hacer reconducir la política de este gobierno de los recortes sanitarios, educativos y en dependencia, que también es importante, ¿no? Plaza de la Merced, 29 de abril a las 12 y el 1 de mayo. Y el día 1 de mayo en la una Merced a las concentración 12. en la misma Plaza de la Merced. Muy bien. Bueno, pues Contra queda clara la la reforma fecha de la laboral y manifestación. todo. Queda claro la fecha de la manifestación de los sindicatos el próximo día 29. Llegamos al final. Los ciudadanos, Víctor. Sí. Llegamos al final gracias a Diego Román de Comisiones Obreras, a Antonio Basilio de UGT, a Alejandro Villanueva, profesor interino, Juan José Iglesias, analista político, Ismael Torrado, estudiante de la Universidad de Huelva. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias a ellos han sido nuestros invitados de este debate de CNH-UNATV, que hoy hemos dedicado a las últimas medidas del Gobierno central que también afectan a la provincia de Huelva, como los recortes en sanidad, educación, la suspensión de las oposiciones o el copago farmacéutico. Aquí les esperamos el próximo lunes para seguir hablando de lo más destacado de la actualidad política de la provincia de Huelva.